Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar con lo que se llama la enciclopedia teológica. ¿Qué es la enciclopedia teológica y por qué es importante comenzar con algo que pareciera ser tan abstracto? Bueno, enciclopedia, ¿qué es una enciclopedia? Bueno, la palabra enciclopedia significa un círculo de instrucción. En la Edad Medieval llegó a significar no solo un mundo de conocimiento, un campo de conocimiento, sino un libro. Un libro que contiene ese conocimiento. Usamos la palabra hoy día de la misma manera. Si estamos hablando de una enciclopedia, estamos hablando de varios tomos. Bueno, ok, ya estoy mostrando también mi edad. Cuando yo era más pequeño, mis padres compraron una enciclopedia y tenía, no sé, 40 tomos. Y ahí casi llenó un librero entero. Y eso fue un gran recurso porque tenía conocimiento sobre casi todo. Hoy si tenemos una enciclopedia, la tenemos aquí en nuestra compu, que es un recurso en la web muy común, Wikipedia. Es una enciclopedia de información virtual y contiene información sobre casi todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una enciclopedia teológica, nosotros estamos hablando de aquello que pertenece a las diferentes ramas de la ciencia de la teología. ¿Qué es lo que pertenece al estudio de la teología? Y antes de contestar esa pregunta, hablemos de qué es la tarea de una enciclopedia teológica. Primero, nosotros esperamos o se espera que la teología misma o nuestra reflexión sobre la teología investigue la naturaleza de sí misma. La teología debe contestar esa pregunta. ¿Qué es la naturaleza de la teología? Me explico. Tenemos que saber la naturaleza de lo que estamos haciendo, de la tarea en la que estamos involucrados. Durante los últimos siglos, la investigación teológica se ha considerado como una búsqueda no científica. Pero yo voy a argumentar en esta clase que la investigación teológica o la dogmática es de verdad una tarea científica. Una tarea propiamente científica y tiene características científicas. Al final de esta serie de notas vamos a hacer un contraste entre la filosofía de la ciencia, de las ciencias naturales y la ciencia de la... Entonces, parte de la tarea de una enciclopedia teológica es primero vindicar el carácter científico de la teología. Esa es su primera tarea, vindicar su carácter científico. Vindicar, y estos 4 puntos o esas 4 tareas de la teología vienen del libro Principios de Abraham Kuyper. Número 2, la segunda tarea de esta enciclopedia teológica es explicar la relación que existe entre la teología como ciencia, y las otras ciencias. ¿Qué es la relación que existe entre la teología y otras ciencias? Por ejemplo, ¿qué es la relación que existe entre la tarea teológica y las ciencias naturales, la biología, la física, la química, etcétera, la medicina, o entre las
las otras ciencias sociales, por ejemplo, la psicología, la sociología, la economía, etcétera. Es que hay otras ciencias, o digamos, otras disciplinas científicas. Y la pregunta que tenemos es, ¿qué es la relación entre, hasta la filosofía, qué es la relación entre teología y esas otras disciplinas, o esas otras ciencias? Algunos de ustedes han estudiado ciencias o alguna rama de ciencias, y es relevante saber qué tiene que ver nuestra investigación teológica con la ingeniería, la física, etc. La investigación de nuestro mundo externo, sea la mente humana, sean las leyes de lógica, sea un árbol o las galaxias. Esa es parte de la tarea de la enciclopedia teológica. Número 3, la tercera tarea, con respecto a su propio objeto. Okay, cada ciencia o cada investigación tiene un objeto, un sujeto y un objeto. El sujeto somos nosotros. O digamos, el sujeto es la iglesia, es el que el sujeto es el que estudia, el que investiga, el que indaga las verdades que Dios ha depositado en su palabra. Entonces nosotros somos sujeto, somos los investigadores, por decirlo así. ¿Y el objeto qué es? Bueno, Kuyper está diciendo, con respecto a su propio objeto de investigación, manifestar los errores inherentes en los objetos de otras ciencias y apreciar lo que en ellas hay de bueno y los esfuerzos de otros de apropiar lo bueno. Para resumir, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Kuyper? Es la tarea de la teología sistemática o de la enciclopedia. Vamos a ver un poco más sobre lo que es el rango o el alcance de esta enciclopedia en un momento. Pero es también una tarea de crítica, una tarea evaluativa, sí de sí misma. La teología debe ser siempre autorreflexiva, o debe poder reflexionar sobre su propia tarea, su propio éxito en esa tarea, lo que es, en otras palabras, lo que está haciendo, su obra o investigación teológica. Pero también tiene una tarea crítica en cuanto a las otras ciencias. Estamos preguntando qué es la relación entre teología y las demás disciplinas científicas, y reconociendo que también tiene un papel crítico o evaluativo. Y cuatro, estamos viendo todavía en la pizarra, yo creo que sí. Hacer con la ciencia hacer con la ciencia lo que es en general la tarea de la enciclopedia para con las otras ciencias. En otras palabras, la sistematización de la verdad revelada en la Biblia. ¿Ok? La tarea también, mira, toda ciencia investiga, analiza, organiza y sistematiza la información que tiene, que es los hechos o la información que son propios de su investigación o de su campo de investigación. ¿Me explico? Entonces, la biología lo hace, la psicología lo hace, toda ciencia lo hace, inclusive la teología tiene que hacer lo mismo. Es decir, de todos los hechos que nosotros tenemos en la Biblia, de todo lo que se encuentra en la Escritura, tenemos que identificar cuáles son las verdades más importantes y ver cómo organizamos o sistematizamos esas verdades de una forma lógica y también científica. Entonces,
La enciclopedia entonces trata con las relaciones. Todo esto trata con relaciones, ¿verdad? ¿Cuáles relaciones? Las relaciones entre los diferentes aspectos de la teología, con lo que los une y los distingue, y la relación que obtiene entre la teología y las demás ciencias. Entonces hay relaciones que existen entre sí, intrateológicamente hablando, y hay relaciones que existen hacia afuera o hacia las otras disciplinas científicas. Cuando hablamos de enciclopedia o cuando hablamos de teología, no solamente estamos hablando de dogmática, o de dogmática. Yo, sinceramente, hermanos, yo voy a usar las palabras dogmática y teología sistemáticas como sinónimos. Existe formalmente una distinción entre las dos palabras, pero yo personalmente no veo la distinción como muy importante. Entonces yo, por facilidad, simplemente voy a usar las palabras como sinónimos. Dogmática, teología sistemática, por efecto de lo que estamos haciendo, es lo mismo. Ahora, en la teología, la dogmática no es la única rama. Hay 4, se pueden identificar 4 ramas distintas. La primera se conoce como la teología exegética. La teología exegética. ¿Qué es la teología exegética? Bueno, esa es la tarea que nosotros realizamos en el exégesis. En otras palabras, trata con los libros canónicos, con los 66 libros canónicos de la Biblia, con la isagógica. La isagógica es todo estudio previo a la exégesis, todo conocimiento y estudio que hacemos previo a la exégesis. Por ejemplo, un estudio cultural del libro o de la ciudad de los Corintios. Si vamos a estudiar el libro de Corintios, primero o segundo de Corintios, si podemos hacer unos estudios de fondo histórico, donde estaba Pablo cuando escribió ese libro, en qué año más o menos fue escrito, cómo era la situación cultural, etcétera, ¿verdad? Ok, eso pertenece a la isagógica. Y la isagógica es esa investigación preliminar anterior al exégesis. Y el exégesis tiene que ver con, por ejemplo, la filología bíblica. ¿Qué es la filología? Bueno, se trata del lenguaje, de los idiomas. Entonces, básicamente, en la teología exegética estamos preocupados por conocer griego, hebreo, arameo, dependiendo la parte de la Biblia que estamos estudiando. Y de tener suficiente conocimiento de esos idiomas para hacer una exégesis con base en el original, el texto original. Esa es parte de esta disciplina de teología exegética. La teología exegética también se trata de la crítica textual. Entonces, en otras palabras, tenemos un montón de manuscritos que existentes y los eruditos sí han hecho un gran esfuerzo por compilar estos manuscritos, por hacer comparaciones, y hasta tenemos griegos del Nuevo Testamento que nos ayudan a ver diferentes variantes en el texto, entre los diferentes manuscritos que existen. Entonces, se trata también de crítica textual, la hermenéutica, los principios de interpretación y principios de exégesis. También otras ramas de ciencias, por ejemplo, la arqueología, y la historia bíblica y hasta la teología bíblica. La teología bíblica en un sentido se ha definido
un momento, de varias formas, pero podemos entender la teología bíblica como ese esfuerzo por unir las diferentes historias en el contexto, o contar la historia. Voy a decirlo de otra forma, de hacer una exégesis del texto dentro del contexto de la historia de la salvación. Entonces, eso también pertenece a lo que es la teología exegética. No sé si hay una pregunta. Hay una pregunta, pero no sé si ya dice, la dogmática no es también vista como la que profundiza en una enseñanza sistemática, por ejemplo, la teología bíblica. Teología bíblica puede ser vista como la que usted señala, dogmática. Es que hay una distinción que se hace entre lo que es teología bíblica y la teología sistemática. La teología sistemática o la dogmática, porque estoy usando los términos como sinónimos, es esencialmente la sistematización de las doctrinas que nosotros derivamos de nuestro exégesis de la Escritura. ¿Okay? La teología bíblica, digamos, en el sentido de la teología bíblica histórica de Gerhardus Voss y los que han desarrollado sus conceptos, es básicamente aplicando el fruto del exégesis en el contexto de la historia de salvación. Entonces la teología sistemática no se preocupa necesariamente por el hilo de esa historia, pero la teología bíblica sí. Por ejemplo, un ejemplo de un estudio de teología bíblica. Vamos a ver el concepto de templo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y cómo ese concepto de templo, como pues si podemos seguir un hilo de templo a través del Antiguo, a través del Nuevo, y cómo cambia ese concepto con los cambios en la revelación divina y en la historia de salvación, y cómo tiene ese concepto de templo su consumación en Cristo. Por ejemplo, y ha habido estudios, escojo esto porque sí ha habido buenos estudios de este concepto. Por ejemplo, podemos ver a Edén como templo. Podemos ver anterior a Edén toda la creación como templo. Luego había el templo. ¿Y qué representaba ese templo? Y es significativo que ese templo estaba en un monte. ¿Estaba Edén en un monte? Klein cree que sí. Luego nosotros vemos un templo al final, en Apocalipsis, al final del mundo, pero es un templo arboreal, es un templo como un huerto, es una ciudad huerto que desciende de Dios, pero también Jesús dice que Él es el templo. Entonces estamos viendo esos hilos de principio a fin de templo. Tiene que ser algo significativo. Reino de Dios es otro ejemplo de un estudio bíblico en el Antiguo y Nuevo Testamentos, trazando esos conceptos, pero siempre dentro del contexto de la historia de revelación. Lester, ¿hay una pregunta? Bueno, varias cosas. Dice, pero entiendo que puede, bueno, lo primero es, pero la dogmática es la sistematización de enseñanzas per se. Después dice, pero entiendo que puede verse desde otro punto de vista, como aquella que profundiza en la enseñanza, en la sistematización de una enseñanza. Y yo le iba a pedir a usted que se puede volver a repasar lo que acabas de explicar. ¿Sobre qué? Lo del templo, lo que estabas hablando. Eso no se grabó bien o no se transmitió. Una breve. Ok. Mira, la dogmática, si uno quiere entender la dogmática de esa forma, me gustaría saber quién está definiendo la dogmática de esa forma. Es que es posible.
Pero yo creo que la diferencia que algunos teólogos hacen entre dogmática, ¿ok?, la formulación de dogma. Entonces la idea es tomar Jonás, hacer un exégesis del texto, sacar las verdades y los principios que Dios por su Espíritu está comunicando y luego ubicar esas cosas en el contexto de esta historia. Cuando realmente la predicación es un excelente ejemplo de esa tarea de exégesis o de teología bíblica, porque como predicadores, como pastores, nosotros no estamos tratando de dar discursos teológicos desde el púlpito, sino contar la metanarrativa o la gran historia de la salvación por medio de diferentes textos que nosotros exponemos o explicamos para el pueblo de Dios, por mandato de Jesucristo. Entonces la iglesia siempre pero esa teología bíblica, ese exégesis y ese intento de ubicar en la historia de la revelación o de la salvación estas verdades, tiene como fundamento el sistema, la teología sistemática. Entonces, no es o la teología bíblica o la teología sistemática. Las dos van de la mano y la iglesia aprovecha estas dos ramas o estas dos disciplinas de teología. O se puede decir, esas dos formas de hacer teología. Entonces, ya hemos hablado bastante de las cuatro ramas, pero entonces básicamente las cuatro ramas son: primero, la teología exegética; segundo, la teología histórica; la teología sistemática; y la teología práctica. Nada más unas breves palabras sobre cada una de estas ramas de la teología. Ya hemos hablado de la teología exegética, que se trata de los libros de la Biblia con un exégesis de los pasajes particulares o de los libros particulares, y que tiene investigación previa y también un análisis del texto con base en los idiomas y los principios hermenéuticos y exegéticos del texto. Su objeto es la Biblia misma, propiamente la Biblia. Los 66 libros canónicos de la Biblia. Su meta interpretación bíblica. Y su órbito es la palabra de Dios como tal. Luego, la teología histórica es principalmente eclesiológica. En otras palabras, tiene que ver con la iglesia. Puede tener diferentes enfoques: la historia de la iglesia alemana, la historia de la iglesia americana, latinoamericana, costarricense, holandesa, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos ver la historia de la iglesia en general en cuanto a su doctrina. Entonces, podemos estudiar, por ejemplo, historia denominacional: reformada, luterana, católico-romana, presbiteriana. Nosotros podemos ver las diferentes etapas como la iglesia antigua, la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma, la iglesia moderna. Entonces son diferentes etapas de la iglesia. Eso es básicamente. ¿Y qué es el punto de tener una teología histórica? Una teología histórica. Bueno, el objeto de la investigación de una teología histórica es la iglesia en su manifestación histórica. La iglesia en su manifestación en tiempo y espacio. Y la meta de esta teología
es tener una perspectiva histórica. Y la idea es ubicarnos a nosotros en esa historia. ¿Qué es nuestro lugar? Sí, nosotros no somos los primeros para recibir la revelación divina. Nosotros no somos los primeros para leer la Biblia. Entonces la teología histórica nos ayuda a ubicarnos o encontrar nuestro lugar en esa historia, en la obra de Dios, en el tiempo, mediante su iglesia en el mundo. Ok, la teología sistemática, voy a dejar eso a un lado por un momento. Con solamente esas palabras, se puede dividir en dos ramas, dogmática y ética. Dogmática y ética. Sí, la sistemática, estamos en este momento. ¿Perdón? Dogmática y Ética. La dogmática se divide en diferentes ramas: la prolegómena, que es la introducción; teología propia, antropología, cristología, eclesiología, neumatología, ¿verdad? Doctrina de iglesia, doctrina del Espíritu Santo, y escatología, doctrina de las últimas cosas. La ética es la aplicación de estas doctrinas, una ética fundamental aplicada también personal y social. Vamos a ver que es interesante que en su segundo libro, Karl Barth, no todos los teólogos que hacen teologías sistemáticas entran en ese tema de ética, pero al principio de su segundo libro de su dogmática, Barth sí comienza a tejer o a intercalar lo que es la ética con la dogmática. Entonces, él sería un ejemplo de un teólogo que sí se preocupó por ese otro aspecto de la sistemática, que no es simplemente una ciencia seca o una doctrina seca y sin vida. Tiene vida, tiene pies, y está viva siempre cuando nosotros logramos relacionar la dogmática con la vida. Él se preocupa por eso, principalmente. Tiene diferentes metas. También hay un aspecto, y no vamos a ver ese aspecto hoy, sino en otra clase, pero hay un aspecto apologético. Tiene una apologética, una apología, y esa apología que es una defensa de la fe. De hecho, como vamos a ver históricamente, la teología sistemática como tal se desarrolló especialmente en Occidente en respuesta a diferentes ataques en contra de la fe cristiana. Entonces creció, se desarrolló en un ambiente de polémica, en un ambiente de acusaciones y en defensa de la fe cristiana. Comenzaron a sistematizar la fe. De hecho, la institución de Juan Calvino fue escrito precisamente en un contexto de persecución de la iglesia en Francia. Y escribió en defensa de la iglesia, que no eran traicioneros, no eran rebeldes. Entonces, el motivo por el que comenzó la institución fue eso de polémica, de apologética, y en el contexto de persecución. También nosotros desarrollamos una teología sistemática en respuesta a la ciencia de religiones, a los estudios religiosos o la religión comparativa, ¿verdad? Y la heléntica. Esa palabra lo que significa es también polémica, pero como yo la entiendo, es una polémica intraeclesial, dentro de la iglesia. Entonces, es la iglesia respondiendo a la iglesia de forma apologética. ¿Me explico? Entonces, una apologética puede ser interna, dirigida hacia sí mismo, a la iglesia,
corrigiéndose a sí misma, ¿verdad? O una apologética dirigida hacia afuera. Entonces la teología sistemática tiene ese carácter de una apología. Ok, entonces su objeto, ¿qué es el objeto de la sistemática? Es, en pocas palabras, la doctrina o el dogma cristiano. Y la meta es la construcción sistemática u ordenada de estas doctrinas. La palabra de Dios, según su contenido, es su campo de investigación. Y finalmente tenemos la teología práctica. La teología práctica tiene varias ramas. Homilética es la predicación, liturgia, cómo adoramos. Poémica, esta palabra significa como se tiene que ver con, viene del griego. Si la estoy diciendo bien, poémica. Tiene su raíz en el griego para pastor. Entonces, esta rama de la teología práctica tiene que ver con el cuidado pastoral, con la consejería pastoral. La catequesis, gobierno eclesiástico, cómo se estructura la iglesia, misiones y evangelismo, todas esas ramas o esas áreas de estudio pertenecen a lo que es propiamente la teología práctica. Historia de misiones, la misiología, los métodos de misiones, también la polémica en el contexto de misiones, la apologética también cabe dentro de teología práctica en cuanto al testimonio del mundo, de la iglesia hacia el mundo. Entonces el objeto de la teología práctica es la iglesia como agencia para la proclamación de la palabra de Dios en el mundo como testigo. Y la meta es una mediación eficiente entre esa palabra y el mundo mediante las diferentes prácticas que ya hemos mencionado. La palabra de Dios, su campo de tarea o de trabajo, es la palabra de Dios en su propagación, su promulgación en el mundo y particularmente en la iglesia. Entonces, esa es la enciclopedia y una breve explicación de cada rama de la teología. Lo que nos preocupa a nosotros, en lo que nos vamos a ocupar en estas semanas, es precisamente esta rama, esta parte de la enciclopedia. Pero fíjense que no podemos hacer teología sistemática sin aprovechar la teología histórica, sin aprovechar algo del fruto de la investigación histórica en el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque también tenemos una historia, un desarrollo de doctrinas. Entonces, si nosotros vamos a hacer alguna afirmación sobre revelación o sobre la Trinidad o sobre la Cristología, nosotros debemos saber algo sobre su desarrollo en la historia. También debemos saber algo sobre lo que otros pensadores han dicho. Entonces es autorreferencial en el sentido de que también se refiere a sí mismo en cuanto a lo que otros teólogos han dicho sobre esto. Y tampoco podemos hacer la teología sistemática sin el fruto de la exégesis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de doctrinas. Las doctrinas se derivan de la Biblia y solo se derivan de la Biblia vía o mediante una exégesis de un texto o de la Biblia en general. ¿Me explico? Y también tiene que ver con la teología práctica, en particular, creo yo, con las misiones, la liturgia, cómo la iglesia adora. Una doctrina de liturgia pertenece a teología práctica, pero es el fruto de la sistemática, que es fruto de la histórica y cómo ha adorado
cómo ha sido la adoración de la iglesia históricamente. ¿Y qué dice la Biblia sobre adoración? Me explico. Pues todas estas ramas son interconectadas, interrelacionadas. Y no podemos divorciar la una de la otra sin violentar toda la tarea de la iglesia en cuanto a su reflexión sobre la revelación de Dios que Él ha depositado en su palabra. Pregunta. Digamos, ahorita estás hablando de, ¿verdad?, de que se va a centrar en la teología sistemática ahora. Usted dice que la teología histórica y la exegética también y la práctica tienen un grado de importancia, ¿verdad?, en el estudio de la teología sistemática. ¿Qué tan importante es? Dice usted que hay que contemplarla, pero ¿qué tan importante es? Pienso en un asunto, voy a poner un ejemplo que no bastante tal vez común. Si hablamos de una liturgia, nosotros podemos verlo dentro de la teología sistemática, pero hay historia y hay exégesis, hay otra gente o otros autores que han hablado de lo mismo. ¿Cómo está esa importancia? Porque podemos entrar en discusión, ¿verdad?, de que algunos en la historia algunos lo han hecho, otros no lo han hecho, así, simplemente. Para dar un ejemplo, después yo creo que hay una pregunta de uno de los centros. Este curso es una introducción a la teología como tal o a la teología sistemática. Sí. Y a los dos. A los dos. Pero hablando de la teología, vamos a estar en esta rama, en esta parte de la enciclopedia. ¿Por qué, antes de contestar su pregunta, por si alguien está diciendo, ay, qué aburrido, porque ¿qué es esto de la enciclopedia, hablando de esas ramas Mira, es importante porque la iglesia no hace teología de una sola manera. No hay una sola aplicación de la teología y la iglesia es muy diversa, la iglesia es muy multidimensional, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tiene una historia rica y profunda y con significado para el presente. La iglesia se ha ocupado en exégesis del texto bíblico desde el puro principio en el Nuevo Testamento. Pablo está haciendo exégesis del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento los profetas están haciendo exégesis de la ley del Pentateuco. Entonces, exégesis o esa ciencia de la interpretación y la aplicación de la interpretación bíblica es clave para nuestro entendimiento de lo que Dios ha dicho. Luego, sistematizarlo es importante para tener para haber organizado bien lo que es la iglesia cree, lo que la iglesia confiesa, lo que es la iglesia proclama en su tarea de proclamación y como testigos ante el mundo. Eso es importante también, la sistemática, para la claridad sobre lo que la iglesia cristiana históricamente confiesa. ¿Y por qué? Porque cualquiera tiene su Biblia y hay históricamente ramas en la iglesia o corrientes en la iglesia de los que han dicho: Jesús, mi Biblia y yo. Y eso es todo lo que necesito. Y yo puedo interpretar mi Biblia como yo quiero o como bien me parece. Y si usted no ha conocido a una persona de esa persuasión, bienaventurado sos. Porque ha sido en el último siglo una corriente muy fuerte, independentista. Ok, entonces, para claridad, es importante sistematizar, organizar lógicamente qué es lo que
nosotros creemos como iglesia, qué es lo que confesamos. Y luego la teología práctica, cómo aplicamos todo esto en la iglesia, a nuestra liturgia, a nuestro evangelismo, a nuestra consejería, a nuestra predicación. Entonces la iglesia, estos son las diferentes formas en las que la iglesia entiende su existencia, lo que significa ser la iglesia. La entiende mediante su reflexión teológica y su aplicación teológica. Por eso es importante. Ahora, la importancia de estas otras ramas para la sistemática, o la importancia de la interrelación que existe entre las ramas. Lester, alguien me hizo una pregunta hace, no sé quién fue, quizá fue Edwin, quizá fue otra persona. Varias personas me han hecho la pregunta, honestamente todavía no tengo respuesta. Y no sé si por vago o porque es muy difícil encontrar la respuesta, pero me dicen, ¿por qué se persignan los católicos? ¿Por qué? Bueno, si alguien ahí en Ciberlandia sabe por qué, sería excelente, me manda un correo, algún link con una explicación. Pero, ¿cómo nos acercamos a ese tema? Bueno, exegéticamente se puede, ¿alguien sabe? No. Oh, ok. Se puede preguntar si hay una base bíblica. Históricamente, obviamente tiene un desarrollo histórico. Okay. Hay que acudirse a los católicos y su propia literatura, seguro, para una buena historia o el desarrollo histórico de esa práctica. ¿Cómo encaja en nuestro sistema de doctrina y en la práctica qué valor tiene? ¿Por qué lo haríamos o no lo haríamos? Tendría que ver con una teología práctica. Pero son interrelacionadas. Lo menciono porque debería ser nuestra manera de analizar toda nuestra teología. Tenemos que considerar historia, exégesis, sistemática y práctica. Tenemos que analizar, como usted lo está diciendo, porque todo tiene... O sea, por eso nosotros hablamos de las confesiones, porque ya hubo su tiempo, hubo gente que hizo su exégesis y, ¿verdad? Es lo que mi punto es, la importancia. Entonces estamos hablando de que teología exégetica, teología histórica, sistemática, práctica, y uno dice, bueno, por tantos términos y puede convertirse muy complicado, pero es que es necesario el análisis nuestro de nuestra propia teología. Lo dejo para todos en la clase. De acuerdo contigo en eso. ¿Hay preguntas? Dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la rama ética de la teología sistemática y la teología práctica? Qué buena pregunta. Es que en la teología sistemática estaríamos simplemente incorporando una aplicación de las doctrinas sistematizadas a la vida cristiana o la vida de la iglesia. En otras palabras, quizá no hay una gran diferencia, porque eso es también lo que estamos haciendo en la teología práctica. Entonces, lo que quiero decir ahí es que la ética, no es como si la ética cristiana o la vida de piedad o la vida cristiana no tenga nada que ver con la sistemática. Y muchos teólogos la han incorporado en su sistemática o en sus dogmáticas para mostrar la aplicación, por qué esta doctrina importa. Entonces, no haría una gran diferencia. Nada más diría que la ética en cuanto a la sistemática es el intento de incorporar la vida cristiana o la ética en la tarea de la sistematización de las doctrinas. La otra es lo mismo. La teología práctica la podemos ver como parte de la ética cristiana, ¿no? Ok, sí, en otras palabras, sí, igual. Edwin. A mí sí me pasó el concepto o la pregunta porque me dijo, ¿verdad? Perdón. El asunto es,
¿cómo podemos definir la teología bíblica? Dar una definición más precisa, tal vez. La definición que di es la mejor que puedo dar en este momento. Es un fruto del exégesis de los textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, o de temas que se encuentran en la Biblia como templo, reino de Dios, etc. Trazando los hilos de esos temas a través de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, Viejo, Nuevo Pacto, y ubicando esos temas dentro de la historia de la salvación. O haciendo un exégesis de un texto y ubicando ese exégesis o los principios o las verdades que nosotros derivamos de nuestro estudio exegético de la palabra de Dios dentro de esa historia de salvación. Por ejemplo, como dije, un gran ejemplo, Génesis 22. Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, su unigénito Isaac, su único hijo, aunque tenía otro. Mira, ya haciendo un exégesis, nosotros vamos ubicando eso en la historia de salvación, y hasta el autor de Hebreos hace lo mismo con esa historia. Pero el pastor, el teólogo, tratando ese texto, no quiere tratarlo meramente como texto del Antiguo Testamento, sino en su relación con toda la historia de salvación, desde Génesis a la consumación de Cristo, en Cristo Jesús, y en la esperanza futura de la resurrección. Esa es la tarea de una teología bíblica. No hay pregunta. Se podría decir que la teología bíblica es como tratar de acercar la doctrina del templo en una era del tiempo de la historia de la salvación. Por ejemplo, el templo en relación con el tiempo de Adán, en el tiempo de Moisés, en el reino de Israel, y el templo en la era de Moses. Sí, el concepto, porque no había templo propiamente hablando en Edén, pero Edén como templo, y el templo que reflejaba a Edén o la creación. Sí, nosotros estamos viendo diferentes temas y una relación que existe entre esos temas, o un desarrollo de ese tema, desde Edén hasta la ciudad, la nueva Jerusalén que desciende de Dios del cielo. Y es un huerto, pero a la vez una ciudad. Entonces, de lo que es la revelación progresiva. La revelación progresiva, luego cuando hablamos de la revelación. Ok. Entonces, esa es la enciclopedia, las ramas de teología y la tarea y la teología es tarea de la iglesia. No podemos divorciar esto con la iglesia y con fe, con lo que vamos a ver aquí a continuación. Fe es importante. Aparte de la fe en Jesucristo, no estamos hablando de cualquier teología, estamos hablando de teología cristiana, de teología bíblica, en el sentido de que se deriva de la Biblia. Un minuto, ok. Entonces, fe es importante. ¿O qué nos queda? Religiones comparativas. Simplemente el estudio filosófico de las religiones. Necesita... Ok, ya lo hiciste. Pero mediante la fe que Dios da, ya lo que estamos haciendo es una tarea divina, una tarea que pertenece a la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esta tarea de teología? Bueno, hay tres temas o tres consideraciones claves que necesitamos definir, necesitamos aclarar antes de poder entrar en otros aspectos de este tema, como revelación, inspiración, etc. Primero, el objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto de nuestra
investigación teológica. Ok, ya. Ok, primero entonces, el objeto de nuestra investigación teológica. Esos son temas claves de enciclopedia. Segundo, ¿qué es el carácter? El carácter de la teología o de esta investigación teológica. Y tercero, ¿qué es el método? El método de nuestra investigación. Primero, objeto. Segundo, carácter. Y tercero, método. Nosotros vamos a estar analizando estos tres conceptos que tienen que ver con la tarea teológica. Ahora, hoy, si Dios quiere, llegamos hasta el carácter de la teología sistemática o de la dogmática. No vamos a llegar a método, porque yo estoy metiendo, esto es lo tradicional. Yo estoy metiendo otro tema que es la apologética. Y eso es como el tema de la apologética tiene que ver con el carácter de la teología. Hoy hablamos de la teología como una ciencia que tiene un carácter científico, pero luego debemos hablar de la teología en su carácter apologético. En otras palabras, hablando de la apologética, nosotros estamos hablando de su tarea. Aquí, hablando de la ciencia de la teología, estamos hablando de su naturaleza. ¿Me explico? O sea, hay una diferencia. La teología como una investigación científica habla de su naturaleza, pero la teología con carácter apologética habla de su tarea. Por lo menos un aspecto de su tarea. Pero eso es para luego. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es tocar estos dos puntos. En las notas, y voy a ver cómo hago para hablar rápidamente de esta parte de las notas, porque en las notas que van a encontrar en Google Drive hay una breve historia, un breve resumen histórico de la ciencia de la teología, cómo fue desarrollando la teología sistemática desde la Iglesia Apostólica hasta la fecha. Y hay diferentes periodos. Podemos hablar de, no sé si alguien me consigue un vasito de agua, ¿eso es posible? Hay diferentes periodos en la historia de la Iglesia. Hay el periodo patrístico. Nada más voy a apuntar esto para los que no tienen las notas y están tomando apuntes. Hay el periodo patrístico, y podemos fijar unas fechas básicamente de los años 90 a los años 800. Este periodo se distingue por muchísimo desarrollo teológico, principalmente en cuanto a las doctrinas de la Trinidad, el pecado original y la cristología. Esas fueron las tres doctrinas principales que se discutieron durante esta etapa, de 900 a 800. Y durante esta etapa fueron realizados los 7 concilios ecuménicos. Los 7 concilios ecuménicos fueron realizados durante estos casi, 700, básicamente 700 años de historia. Sí, ¿verdad? Sí. No soy matemático. Brevemente, ¿qué fueron estos 7 concilios ecuménicos? El primero fue Nicea
en 325. El concilio es quizá uno de los más famosos. En este concilio condenaron a Arrio como hereje, puesto que enseñó que si un hijo es real, entonces un padre debía existir antes que el hijo. ¿Okay? Pero por esta razón es que el Padre Divino debió haber existido antes que el Hijo Divino. Entonces, que el Hijo, básicamente Arrio dijo que el Hijo fue la mayor creación del Padre. Y por medio de quién hizo el mundo. Entonces, fue condenado Arrio en Nicea 325. La segunda en Constantinopla en 381. Pueden ver, mira, esas fechas muy cercanas. Hay mucho turbulencia teológica, mucho debate teológico. De hecho, Arrio y otros herejes en algunos momentos de la historia casi conquistaron la iglesia con sus herejías. Si no fuera por hombres como Agustín, como Pelagio. Pelagio fue sumamente influencial. Si no fuera por Agustín, es posible que Pelagio hubiese conquistado logró conquistar. Hasta la fecha hay pelagianismo, hasta la fecha semipelagianismo, pero fue a Agustín que le puso los frenos de gran manera, y estos concilios también, especialmente al hereje Arrio. En Constantinopla fueron algunos condenados por negar la deidad del Espíritu Santo. Fijaron el canon de los libros inspirados. Entonces hay más información en las notas, pero fue también un concilio importante. Tercer concilio de Éfeso en 431. Tercer concilio de Éfeso. El concilio excepto por Nicea, casi de mayor importancia, se dio en 451. En 451. ¿Alguien sabe cuál fue ese concilio? Calcedonia. En Calcedonia tenemos una de las declaraciones más precisas sobre la cristología, sobre las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Entonces, 451 es una fecha bastante importante en los debates cristológicos. También tenemos en el mismo año otro concilio en Constantinopla. Entonces hay dos concilios en este año, otro en 680 en Constantinopla también, y el séptimo en Nicea en 787. Solo me di cuenta en el momento. Aquí está diciendo, dos fuentes de tradición también creen en una revelación continua del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Por eso pueden sostener doctrinas como la infalibilidad del Papa, por favor, que nadie, mucho evangélico, porque es vago y no quiere estudiar y no quiere ver lo que dice la Iglesia católica misma, tiene conceptos erróneos de su enseñanza. La Iglesia no dice que el Papa es infalible y punto. Solamente cuando Él habla ex cathedra, desde la silla. Y cuando Él habla ex cathedra, está hablando como bajo la inspiración del Espíritu Santo, y lo que dice debe ser recibido como palabra de Dios, como verbum Dei. Eso ha pasado solamente 2 veces en la historia de la iglesia. Me estoy adelantando un poco. En los 1800, no tengo las fechas aquí, en los 1800, cuando fue promulgado
No, eso fue en 1552, 50 por ahí. Eso fue la concepción inmaculada. Y luego la asunción de María. Papa Pío, no sé qué, es que no tengo las notas, pero interesantemente fueron las únicas 2 veces en toda la historia de la Iglesia Católica que un papa o 2 papas en este caso han hablado ex cátedra y tenían que ver con una doctrina respecto a María. Nada más para su conocimiento. Dice, es por eso que el catolicismo romano dice que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Sí, pero también los reformados dicen casi lo mismo. Okay, los reformados dicen que fuera de la iglesia cristiana no hay salvación ordinaria. Es que lo modifican un poco, pero los reformadores no querían despreciar la iglesia, ni la obligación del creyente de unirse a la iglesia. Entonces, Roma y los reformadores no estaban diciendo algo completamente diferente. Los dos entendían la gran importancia de la iglesia visible de Jesucristo y de la obligación de cada creyente de unirse a ella. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos lo que son los medios de gracia. En la iglesia tenemos, la Biblia no es un libro para mí. Perdón, la Biblia es un libro para la iglesia, para la comunidad que profesa. Continuemos entonces rápidamente. Estábamos hablando del periodo medieval, pero también llegamos al periodo de la Reforma Protestante, y este periodo se ve desde 1500 a 1700. Hay fechas generales ahí, de 1500 a 1700. Este periodo de la Reforma se distingue por el redescubrimiento de la primacía de la palabra de Dios, en contraposición a la primacía de Roma o la iglesia. Ahora es la palabra de Dios que tiene primacía. Tanto Lutero como Calvino rechazaron el concepto de la tradición que acabamos de explicar de Roma, que tenía esas 2 fuentes de autoridad, tradición y escritura. Gracias. Paciencia conmigo, se me trabó la mente, digamos. Alguien hizo esa pregunta sobre fuera de la iglesia no hay posibilidad de salvación, pero los reformadores sí veían muy importante la iglesia. Dijeron, fuera de la iglesia no hay posibilidad ordinaria de salvación. Si no me equivoco, esa misma frase se encuentra en la Confesión Belga, si no me equivoco, o en una de las 3 formas de unidad, pero sí, casi estoy 100% seguro que es en la Confesión Belga. Entonces los reformadores de Dort, en 1618, si tengo bien la fecha, eso es de los cánones, pero en la belga también los reformadores, lo que quiero decir, tenían un alto concepto de la iglesia, pero la iglesia no es la fuente de autoridad, sino la palabra de Dios. Y eso fue, entonces los reformadores rechazaron lo que es la eclesia docens. Ese es un concepto en la iglesia católica. Hay un concepto entre la eclesia docens y la eclesia audiens. La iglesia que enseña y la iglesia que oye. La iglesia entonces se divide en 2. El magisterium y todos los demás, los fieles. Y aquí tenemos el asiento de autoridad y de enseñanza autoritaria. La Reforma rechazó esto, colocando
o ubicando la autoridad en la palabra de Dios. Ok, esta es una etapa de desarrollo confesional, mencioné la confesión belga, y de una teología verdaderamente bíblica. No teología bíblica en el sentido moderno, como acabamos de explicar anteriormente, ¿verdad? Es decir, sino una teología basada en exégesis de la Escritura. Tenemos obras claves, los loci comunes de Melanchthon, de 521, y obviamente la institución de la religión cristiana por Calvino. Y como habíamos dicho, ese libro de Calvino, que posiblemente es una de las más influyentes desde la Reforma hasta el presente, es que esto fue publicado, fue escrito en un contexto de persecución. El año 1536 marcó el inicio de la persecución francesa en contra de los evangélicos. Pero 2 años después, en 1534, parecía que el rey Francisco I veía favorablemente a los protestantes. Lo que pasó es que algunos protestantes muy odiosos, eso es comentario editorial, no muy objetivo. Pero, ¿qué hicieron? En la noche del 17 de octubre del mismo año, de 1534, publicaron unos pasquines, unos folletos, digamos, en contra del rey, los cuales llegaron hasta la Cámara Real. Bueno, ¿qué fue la reacción del rey? Bueno, comenzó a perseguir a la iglesia. Ya no les estaba dando el visto bueno, no los veía favorablemente, porque ya estaban en su contra. Y algunos de estos escritos, por ejemplo, por un pastor Marcourt, fueron de carácter muy violento. Entonces, esas publicaciones provocaron una persecución en contra de los protestantes, con condenas a la hoguera. Fueron acusados de sediciosos, exaltados, revolucionarios y del mismo género que los anabaptistas. Eso dijeron. Calvino, que vivía en Francia en esta época, escribe su institución, y la introducción a la institución es una carta dirigida al rey. Y lo que quiere mostrar es que los protestantes no somos sediciosos, no somos traidores, no somos exaltados o revolucionarios. No es así como usted cree. Y ahora comienza a plantear qué es la fe cristiana, qué es la fe protestante o reformado. Y lo hace de forma sistemática en su institución. Ahora la institución durante los años fue revisado o actualizado una y otra vez. La última versión fue publicada en 1559, 1560. ¿Ok? Y aparte de su enorme influencia duradera durante los siglos, si están leyendo las notas, dice durante los signos, debe ser siglos. En gran medida la importancia la importancia histórica de la obra magna de Calvino en su institución no puede sobreestimarse, sinceramente, para su influencia en la reforma subsecuente. Y entonces puede decir que la institución es una teología sistemática. No en el sentido moderno. La institución no es una teología sistemática en el sentido moderno de las teologías sistemáticas, pero es una sistematización de la doctrina cristiana, y en ese sentido es un sistemático. Porque está organizando sus temas, está sistematizando su doctrina y tiene cierta meta en hacer eso. Conceptos claves de esta época de la Reforma: que la palabra de Dios en las Escrituras fue el objeto de la teología.
no la tradición ni la experiencia humana, sino la palabra de Dios en las Escrituras. 2, el método de su teología es antiescolástico. ¿Okay? Aunque luego, si no me equivoco, Melanchthon, por ejemplo, escribe en forma escolástica. El libro de Francis Turretin es en esa escuela de los escolásticos, pero en la Reforma había como un sentido antiescolástico. Entonces Calvino no escribe así. Y había un perjuicio en contra del escolasticismo y su teología especulativa. 3, el contenido de la teología en esta etapa es la iglesia y su confesión. Y 4, la tarea crucial de la teología es probar el dogma o la doctrina de la iglesia con base en la palabra de Dios. Entonces esos son temas claves. 5 minutos. 5 minutos, con solo 5 minutos, bueno, tenemos que dejar este tema, porque estamos entrando en el ascenso y desarrollo del liberalismo. Y no, mira, en el desarrollo de nuestra teología y en el entendimiento de nuestra dogmática, no podemos pasar por alto 2 escuelas bastante importantes, que es el liberalismo. Que el liberalismo es básicamente su auge de 1700 al 1900, digamos. De 1700 al 1900, aunque esas fechas son muy flexibles, porque el liberalismo continúa durante todo el siglo XX, aunque sufre grandes golpes después de la Primera y luego con la Segunda Guerra Mundial. Su confianza en el ser humano fue devastado, fue quebrado. El liberalismo perdió mucho de su confianza en lo que es el ser humano y sus buenas capacidades con estas 2 guerras grandes y terribles. Pero tenemos este desarrollo, pues se puede decir que ese es el auge del liberalismo, de 1700 a 1900. Pero luego tenemos una escuela que surge, que es la neoortodoxia. Y en la neoortodoxia tenemos teólogos bastante importantes. El principal y el más importante, en mi opinión, es Karl Barth. Y no vamos a hablar de tanto en este momento, pero luego hay algo en las notas sobre él, pero luego yo creo que es muy importante tener algún concepto de lo que él está diciendo, porque en el siglo XX puede que sea entre los teólogos más importantes e influyentes.